Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy vamos a hacer otro capítulo de historia de la moda que van a ser los años 30. Les cuento en esta masterclass todo lo que necesitan saber sobre la moda. Vamos con la clase del día de hoy. Vamos a situar nuestra década más o menos aquí. Vamos a poner 1930. Vamos a recordar que la década viene con una intro que es el crack del 29, ¿de acuerdo? Que la llamaron la Gran Depresión. Así comienza nuestra década, ¿vale? Vamos a poner por aquí 1940. Este es un periodo de entreguerras. La Segunda Guerra Mundial va a dispararse en el 39. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué pasa en esta década. Esta década es muy diferente a la anterior, los locos años 20, a la época del exceso, a la época de la bonanza. Esta década va a empezar con la Gran Depresión, con el crack del 29 y con una austeridad preguerra muy marcada. Digamos que básicamente desde el 29 la economía empieza en picada y empieza a haber un gran malestar y tensiones bélicas en Europa que van a hacer que decante en la Segunda Guerra Mundial, que es un hito bastante importante. Pero vamos a ver qué pasa dentro de este contexto con la moda. Teníamos en los años 20 los vestidos flappers, la gente que salía a bailar, los brillos, los excesos, el lujo en cuanto a tejidos y confecciones, eran bastante caras, costosas, la gente se lo podía permitir, entonces estaba todo bien. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora esto va a cambiar. Entonces, la moda va a ser una transformación a una cierta austeridad, pero manteniendo la elegancia. Esta es una época muy interesante de ver. ¿Por qué? Porque las líneas de los vestidos son líneas puras, líneas elegantes, y se vuelve un poco a la imagen romántica de femineidad, porque se vuelve a marcar un poco la cintura. La silueta marca la cintura otra vez, no de forma exagerada como vamos a ver que sucede en los 50, pero ya no son los vestidos rectos que estábamos acostumbrados a ver, muy andróginos en la década de los 20. Tenemos la silueta que marca la cintura y se vuelve al largo en las faldas. ¿Vale? Se alarga la falda y el vestido. En la década de los 20 teníamos un poco esto de mostrar rebeldía a través de mostrar un poco de piel, entonces la falda se había subido hasta la altura de la rodilla, pero en la década de los 30 vuelve a bajar. ¿Qué pasa? Tenemos un hito muy importante porque pese a este malestar que había y esta situación de vacas flacas que tuvo toda la década del 30, que se va a intensificar en la década de los 40 con la guerra, hay un surgimiento cada vez más fuerte de lo que es el cine, ¿vale? El cine va a ser un gran aliado y protagonista. Van a surgir las estrellas de Hollywood, como las conocemos hoy, particularmente las divas de Hollywood, que van a ser mujeres que van a ser referentes en todo. Van a ser referentes en el empoderamiento, en el vestir. La gente va a mirar al cine y va a ser un escaparate de la moda. Mucha moda de París se va a exportar a Hollywood, a Estados Unidos, y el cine va a ser un gran escaparate de todo lo que estaba pasando en la moda. En la moda vamos a tener a tres grandes genias, que son Chanel, que ya venía causando estragos, ¿vale? Tenemos a Chanel, tenemos a Elsa Schiaparelli, que va a ser la más revolucionaria de todas, ahora vamos a ver por qué, y tenemos a Madeleine Bionnet, que también fue muy icónica. Estas tres mujeres van a ser las referentes de nuestra década. Vamos a ver por qué, vamos a analizar cada una. Vamos a empezar con nuestra amiga Gabrielle Chanel, que ya venía con una trayectoria bastante marcada y bastante creciente en la década del 20. Chanel va a ser muy importante en los 30 porque Chanel va a tener una relación directa con Hollywood. Va a tener una relación directa con Hollywood
¿Por qué? Porque el director Samuel Goldwyn le va a encargar una serie de vestidos para sus películas en 1931 y aunque esta relación laboral va a ser un poco tensa y va a ser muy breve porque a Chanel siempre le ha gustado la libertad, incluso la libertad a la hora de diseñar, fue suficiente momento para que todo el mundo viera a través de las películas la moda de Coco Chanel en la gran pantalla. Entonces Chanel va a seguir deleitando a la gente con sus diseños, fiel a su estilo moderno para la época, dándole libertad a la mujer, incorporando pantalones. En esta época de las divas de Hollywood también aparece más hacia mediados de la década Greta Garbo y Marlene Dietrich, que son dos iconos de Hollywood y que fueron muy representativas. A Dietrich le gustaba mucho utilizar pantalones. Ella fue una de las primeras que empoderó a la mujer en pantalones en la gran pantalla y fue ya como decir, wow, bueno, pues la mujer ahora ya puede vestir pantalones para siempre. Esta es una de las razones por la cual Chanel fue icónica también en los años 30. Nuestra segunda diseñadora estrella de los años 30 es Elsa Schiaparelli. Elsa Schiaparelli, que va a ser rival declarado de Coco Chanel, es de origen italiano, pero afincada en París, se dedicó a hacer una serie de creaciones muy ligadas al arte. ¿Se acuerdan que en los años 20 habíamos estado hablando de las vanguardias artísticas y su relación con la moda? Schiaparelli va a ser amiga de Salvador Dalí y van a crear en conjunto un par de, de obras de arte moda, como el vestido langosta o el sombrero zapato, que van a ser una cosa muy icónica, una cosa muy lúdica, quitando un poco la funcionalidad, pero experimentando mucho más con lo que es el arte. O sea, Schiaparelli fue la que más vinculó el arte y la moda y dejó asentado que realmente el diseño de moda o la alta costura realmente es un arte. Bueno, Schiaparelli es además también muy similar a Chanel en cuanto a lo transgresor de su trabajo. Schiaparelli va a crear dos prendas que van a ser muy icónicas y que hoy en día muchas las llevamos, que son el mono, ¿sí? Esto que utiliza, que fusiona blusa y pantalón en una sola pieza para la mujer, y también va a diseñar para una tenista muy famosa la falda pantalón. ¿Qué quiere decir? Que es este pantalón con muchísimo vuelo que parece una falda, pero en la práctica es un pantalón. Estos dos diseños son creación de Elsa Schiaparelli. Para los que no conocen esta diseñadora, que es bastante reconocida, pero quizás siempre recordamos a Chanel como la única, les recomiendo investigar sobre ella porque es muy interesante y es realmente una mente muy brillante. La tercera diseñadora estrella de la época va a ser Madeleine Vionnet. Madeleine Vionnet va a innovar en la moda hasta entonces conocida con un hito, espera que voy a buscar con un hito en lo que es la alta costura, que es el uso de la tela al bies. Como saben, la tela tiene, un tejido tiene esta dirección, ¿vale? Y esta dirección, ¿de acuerdo? Pero ¿qué va a hacer? Madeleine va a utilizar la tela en diagonal. Esto le aporta elasticidad al tejido y una caída para estos vestidos largos que se usaban en los años 30, que va a ser totalmente innovador. De hecho, el uso de la tela al bies desde entonces no se ha dejado de utilizar. Madeleine Vionnet además tiene un trasfondo de ser muy buena persona en cuanto a la gente, a sus trabajadoras en los talleres, porque fue la que abogó por salarios dignos, horas dignas, condiciones dignas,
y ha sido muy renombrada en su época por este tipo de cosas que en otros talleres, como en el de Chanel, por ejemplo, que ha tenido varias huelgas, no se veía este tipo de condiciones. Vionnet va a realizar unos vestidos preciosos, vestidos de noche. ¿Qué pasa con los vestidos en la época de los 30? Se va a dar prioridad al escote de la espalda. Empiezan a tener como una fascinación por la espalda femenina y enseñarla a través de un escote y enmarcarla a través de un escote que antes no se había visto tampoco y que va a ser como digamos que la premisa de los vestidos de los años 30. Vamos a poner escote en la espalda. Se decía por ahí que se diseñaban estos vestidos para que la mujer dejara una buena impresión a la hora de marcharse de un salón, de una habitación. ¿Qué más va a pasar en esta época? Un punto relacionado a tener en cuenta con esta austeridad que estaba sufriendo el mercado de la moda, digamos, es el tema del uso de los tejidos. Aparecen por primera vez aquí, a ver dónde lo pongo, vamos a ponerlo por aquí, las fibras artificiales y sintéticas. Por primera vez. ¿Por qué? Porque ya no se podía utilizar tanto la seda. La seda era un recurso caro, escaso y dependía de la importación proveniente de Asia. En esta época eso era algo bastante limitado. Entonces aparecen las telas artificiales que buscan igualar las condiciones y las prestaciones de la seda, pero a un menor precio. Entonces aquí surgen telas como el rayón, que es un derivado de la fibra de celulosa, el acetato, y aparece por primera vez hacia 1939 el nylon. El nylon fue muy utilizado en la década siguiente para las medias de nylon de mujer. También se utilizó para paracaídas y otras cosas, pero aparece en el 1939 y ya se habla de ella como la fibra del futuro. A partir de aquí, si bien el rayón, el rayón y el acetato ya se venían utilizando y se habían descubierto antes, es en el 30 en donde se empieza a masificar su uso en la moda. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Tenemos el último hito para cerrar ya, súper importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar el pie a la siguiente década, que es la Guerra Civil Española, que está muy ligada a todo este conflicto y todo esto que estaba pasando aquí en el mundo, todo en ebullición. ¿Por qué? Porque más o menos en 1936 hasta 1939 tenemos la Guerra Civil y tenemos un hito en 1937, Balenciaga, el señor Cristóbal Balenciaga, se va a instalar y va a abrir su mesón en París. Sumado a este gran grupo de diseñadoras, Balenciaga también va a hacer una transformación en la moda de alta costura que vamos a ver en el próximo video. ¿Qué más tenemos por aquí para cerrar? Vamos a enumerar lo que se vestía en esa época. Tenemos el vestido de día y de noche, como existía en la década de los 20. De noche era puro glamour y de día era mucho más funcional. También había trajes de 2 piezas. El pantalón ya se empezaba a implementar en la mayoría de los guardarropas femeninos. El zapato era muy similar al zapato Mary Jane que se utilizaba en los años 20, y se agregan a los vestidos los guantes largos hasta el codo. ¿Por qué? Porque era un artículo muy barato, pero que aportaba mucha elegancia y mucho glamour. Entonces tenemos que se daba prioridad a una elegancia asequible en esta época, que va a estar marcada por la obra de estas grandes diseñadoras que me gustaría hacer en videos futuros, cada una de ellas explayarme un poco más porque hay mucha tela para cortar. Espero que les haya gustado y las espero en el nuevo video de la moda en los años 40. Hasta la próxima.